miércoles más de estudio bíblico y oración. Y ahora, antes de dar los motivos de oración, yo lo voy a dejar a mi hermano, Gustavo Sastre, que es el que va a estar siguiendo con este tema tan importante que es la carta de Judas. Así que yo lo voy a dejar a él para que él pueda abrir la palabra de Dios y podamos nosotros estar alimentados de esto que es tan necesario del creyente, de su palabra. Hermano. Bueno, gracias, Alberto. ¿Cómo están, queridos hermanos? Como decía Alberto, ¿no? Nueva oportunidad de abrir la palabra de Dios y continuando con lo que es esta carta de Judas, ¿no? De nuestro hermano Judas. Eh, y bueno, para aprovechar justamente a poder estudiarla, considerarla y aprender cada día un poquito más de lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. A posterior, como ya sabemos, vamos a tener el tema de motivos de oración, que realmente nos tiene como una de las partes también importantes de esta reunión. Y bueno, en principio vamos a hacer un poquito de repaso, ¿no? Esto estuvimos mirando hace ya 2 miércoles atrás, el inicio con estos primeros versículos de la carta, y resumiéndolo un poquito, me gustaría volver a resaltar esto de lo que Judas lo lleva a escribir. Recuerden este Judas como el medio hermano del Señor Jesucristo, hermano de Santiago, que se autodenomina o se llama, como él mismo dice ahí en capítulo 1, siervo del Señor Jesucristo, ¿eh? Y a los hermanos, llamados, santificados y guardados. Esto habla de la doctrina fundamental, ¿no? Dice, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en el Señor Jesucristo, ¿sí? Esta es la fe puesta en esto, ¿sí? Y después nos muestra las bondades de Dios a través de la misericordia, la paz y el amor. ¿Mm? Y adhiere algo más, un condimento extra más, ¿no? Multiplicados, que sean multiplicados. Así que, hermanos, esta tarde este deseo de Judas justamente se multiplique en cada uno de nosotros, aquellos que fuimos llamados, santificados, que somos guardados por el Señor Jesucristo, que la misericordia y paz realmente sea multiplicada y el amor, perdón, sean realmente multiplicadas en cada uno. Bien, recuerdan que Judas tenía un propósito de escribir, ¿sí?, a la iglesia sobre lo que era la salvación, lo que él había experimentado, de poder haber alcanzado la salvación tan grande, y de pronto se vino un poquito reconvenido, seguramente por el Espíritu Santo de Dios, para hacer esta exhortación, la exclamación a las iglesias para ser guardados de algo que empezaba a verse en las iglesias primitivas. Recordemos lo que también habíamos estudiado en las cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera, ¿sí? Ya había problemas, habían aparecido algunas cosas, cuestiones dentro de la congregación que hacía peligrar lo que se denomina, lo que nosotros conocemos como la sana doctrina. Y a esto es a lo que se refiere Judas. Pero también nos dejaba la enseñanza de lo que es contender sin ser contenciosos. ¿Cómo es esto? Bien, perfecto. Yo, si veo que algo está pasando y está mal o está fuera de lo que es la doctrina, bien, voy a contender con el hermano por ahí de pronto, o con la persona que está haciendo algo que no es debido con respecto a la doctrina, pero hacerlo de forma prudente, ¿sí? Con resguardo, como para Dios, ¿sí? Imaginémonos otro tipo de situación que pudo haber sido si el Señor Jesucristo mismo hubiera tomado otro tipo de determinación, o si Dios Padre hubiera tomado otro tipo de determinación, con tantas cosas que se hicieron con el Señor Jesucristo, con tantas contrariedades y problemas que tuvo que pasar el Señor Jesucristo y vivencias realmente reales. Él tendría que haber obrado de otra manera. ¿Tenía el poder para hacerlo? Sí, tenía el poder para hacerlo, ¿sí? Pero él tenía que realmente mostrarlo lo que era el amor, lo que era la simpleza a la hora de hacer la obra buena. Bien,
El problema principal de todo esto era que estas personas no estaban afuera. Afuera sabemos que hay gente que se opone permanentemente al Evangelio, personas que andan según sus propias concupiscencias, personas que obran conforme a su voluntad, a lo que ellos deciden y creen que es lo correcto, pero el problema es que estos estaban adentro de la iglesia, ¿sí? Estos anatemas, o personas a las cuales se refiere Judas, estaban dentro de la iglesia, convivían con los mismos, con nosotros mismos, ¿sí? Por así decir. Y generaban determinadas cuestiones que obviamente hacía peligrar justamente esto de lo que es la sana doctrina, ¿sí? Y bueno, ocurrían algunas cosas de por más complicadas. Habíamos visto esporádicamente, o medio por encima, lo que era el capítulo 5, 6 y 7, ¿sí? Así que si ustedes quieren podemos ir a la lectura de los versículos 5, 6 y 7, ¿sí? Donde vamos a ver cómo Dios mismo obró en justicia en el Antiguo Testamento con aquellos que no hacían la voluntad. Y cuando yo pensaba y meditaba en esto y lo estudiaba, digo, bueno, está bien, ¿cuál es la diferencia? Y el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Si Dios hoy quisiera dar por terminado algún tipo de conflicto en particular, lo haría simplemente como lo hizo en la antigüedad, ¿sí? Haciendo juicio sobre aquellos que no llevaban una vida sana, no llevaban una vida respetuosa, o estaban contrario a lo que era Dios, ¿sí? Fíjense lo que dice el 5, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿sí? Esto ya lo habíamos considerado, pero vale la pena aclararlo para poder introducirnos bien en el tema. ¿A quién destruyó? A los que no creyeron, ¿sí? 1 millón de personas salieron de Egipto liberados, vieron toda la obra maravillosa que hizo el Señor allí al cruzar el río, lo sostuvo durante el camino en el desierto, ¿sí? Pero no creyeron. El 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio en el gran día. ¿Sí? Los mismos ángeles que lidiaron con estas cosas están guardados para el juicio del gran día. Y el 7 nos pone al episodio tan conocido de Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas a las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado en ida y en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Estos tres versículos, 5, 6 y 7, nos marca a los que no creyeron, a los que no guardaron su dignidad y a los inmorales y los que estaban cargados de vicio contra natura. 3 ejemplos que nos pone acá Judas para ver cómo obró Dios en juicio en esa oportunidad en el Antiguo Testamento. Y si yo le hago la pregunta, querido hermano y querido amigo, si que estás viendo este estudio bíblico y te preguntara, ¿no te parece algo actual? Al menos en parte hay bastante actualidad en esto, ¿no? Cuando hablamos de inmoralidad, las cosas que hace el hombre. Pero fíjese que es notorio que dice, por ejemplo, que los ángeles están reservados para el juicio del gran día. Están en prisiones oscuras, reservados para el juicio del gran día. Y los de Sodoma y Gomorra sufriendo el castigo de fuego eterno. Fíjense lo peligroso que es jugar con estas cosas. No es que murieron y se terminó la historia. Están reservados para el juicio eterno. Miles de años llevan allí guardados, esperando el momento de este juicio, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí? ¿Se acuerdan así esta historia que el mismo Señor Jesucristo se encarga de relatar en Lucas capítulo 16? ¿Sí?
el rico y Lázaro? ¿Se acuerdan de esta? Sí, bueno, si no, los invito a que lo busquen después en su casa y lo puedan leer y hagan un análisis de lo que es este rico que muere, ¿sí? Y va al fuego eterno. Y del otro lado de esa gran cima, de ese gran abismo de fuego ardiendo, está Lázaro acompañado por Abraham. Y el rico le pide por favor que vaya y le dé, ni aunque sea con los dedos, una gota de agua. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba sufriendo Lázaro? Perdón, el hombre rico. Estaba sufriendo el fuego ardiente, el cual está preparado para el diablo, para sus ángeles, aquellos que son desobedientes a Dios. Y eso está vigente, querido hermano. Y esto nos trae a considerar de que, como lo expresa el Señor Jesucristo, el rico y todos aquellos que caigan en esta condenación tienen memoria y van a sufrir estas consecuencias y van a sufrir estas cosas. Miren, cuando dejaba de considerar estas pequeñas partes para poder hacer una introducción, iba ahí al versículo número 8. Y me impresionó mucho las dos primeras palabras. No obstante. Ustedes saben lo que esto significa. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No obstante, no les importa absolutamente nada. Tienen las pruebas de lo que fue escrito, así en el Antiguo Testamento. Lo que pasó con los que salieron del desierto y fueron muertos por la mano de Dios, enjuiciados en el mismo instante. Tienen el hecho de lo que les pasa a los ángeles, seres superiores, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dice, no obstante. En los años 40 y algo, cuando Estados Unidos decide lanzar la bomba atómica a Hiroshima, ni ellos mismos sabían ni se imaginaban el desastre que estaban ocasionando. No obstante a eso, el hombre hoy sigue fabricando bombas atómicas. Y no solamente que las fabrica, sino que se jacta de que las tiene. Y si vos me querés atacar a mí, yo te voy a atacar a vos también. ¿Sí? No obstante esto. Y estas dos palabras realmente me impactaron mucho, ¿sí? Porque a veces nosotros también sabemos cuáles son las consecuencias del pecado. Y no obstante a eso, corremos el riesgo de volver a caer. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto nos lleva un poquito a considerar de qué manera nos decía Judas, ¿no? Contendéis, pero sin ser contenciosos, ¿sí? Estas cosas son del diablo, quedan claros, están totalmente expuestas a la vista, a los ojos del hombre. Está escrito en la palabra de Dios. Y nos hace una recomendación, cuando hizo Miguel también, ¿no? Estaban contendiendo, a ver, este Moisés me pertenece, decía el diablo, porque este es un asesino, mató al Egipto, ¿sí? Y estaba esta disputa, esa batalla, ¿sí? ¿Y qué dijo el arcángel Miguel? ¿Tenía poder el arcángel Miguel? Sí, la tenía. El ángel, digamos por así, en supremacía por sobre todos los ángeles. ¿Sí? Claro que tenía autoridad o poder, pero ni siquiera él fue contencioso con el diablo. Porque el Señor te reprende. El juicio llegará. Seguimos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y de las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Y el versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y lanzaron por lucro por error a Balaam, perecieron en las contradicciones de Coré. Aquí hay, valga la redundancia, tres hay. Caín, el primero de los hay. Disculpen.
Caín no habla del egoísmo, ¿sí? Este Caín, el cual no pudo soportar que Dios ponga la mirada sobre Abel y para sacarlo al medio recurrió a la muerte. Literalmente lo mató, cometió homicidio, ¿sí? Este Caín, el cual se había esforzado al máximo para llevar también ofrenda a Dios, pero no lo había logrado. ¿Cuál era el motivo por el cual no lo logró? Dios veía el corazón de Caín, tal como vio el corazón de Abel. Dios no le interesaba de por más lo que había traído, lo que había puesto delante del altar, ¿sí? Vio el corazón. Y este fue motivo de caída para Caín. Y ya sabemos y conocemos cómo sigue la historia, ¿no? Después de esto, el hombre tratando de estar por sobre el hombre y cometiendo asesinato, todas esas cuestiones. El segundo de los Jaim, Balaam, este profeta, que ¿cuál era su condición? Ahí estas historias están ahí en el libro de Números, ¿sí? Capítulo 22, 21 al 35 y números 31 y 15. Ustedes pueden apreciar la historia de Balaam, ¿no? Este personaje que incluso está tragicómico. Le hablaba en su momento del burro, ¿no? Que se detuvo en el camino, el burro que podía llegar a ver al ángel que se paraba adelante, pero Balaam no lo podía ver. Este hombre era avaro, ¿sí? Le gustaba el dinero. Llegó a vender, por así decirlo, la fe por monedas. Pero por sobre todas las cosas, una de las cosas más terribles que hizo Balaam, y lo podemos introducir en este estudio, justamente, que viene a referencia, es el hecho que enseñaba a hacer el mal. Era un profeta que enseñaba a hacer el mal. Corrompía al pueblo. ¿Sí? Terrible, terrible. Ustedes saben lo que dice la Biblia, ¿no? Así en Lucas, también, cuando cita capítulo 17, versículo 2, ¿qué es mejor que le pase? Alguien que enseña o quiera o haga caer a uno de estos pequeñitos, que se ate una rueda de molino al cuello, una piedra de molino al cuello y sea arrojado al mar. Eso será mucho mejor que la condenación que tiene preparada para toda la eternidad. Y el tercero, Coré. Coré el desafiante. Otra de las cosas que nos trae aquí. Y nos describe un poco Judas acá cuáles son más o menos los caracteres de esta persona, ¿se entienden? ¿Por dónde pueden entrar esta persona? Y Coré es este personaje bíblico, ¿no? Que desafió la autoridad de aquellos que eran sus guías. ¿Cómo fue el suceso? ¿Cómo terminó el suceso de Coré? ¿Lo recuerdan? Bien. Dios separó el pueblo. Puso a Moisés con todos de un lado y lo puso a Coré con todos los seguidores del otro. Y se abrió una gran grieta y fueron tragados por la tierra. Querido hermano, hay muchos ejemplos de las cosas que Dios puede hacer instantáneamente. ¿Sí? Este Dios de misericordia, este Dios de paz, este Dios de amor que nos menciona Judas allí en el versículo 2, en el inicio, en las salutaciones, es el mismo Dios que en la antigüedad, cuando algo no le gustaba, obraba en consecuencia. ¿Sí? Y es el mismo Dios que hoy está vigente y tiene este poder. Pero Él no lo va a hacer por misericordia del ser humano, porque Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Pero nos reconvierte a nosotros, que estamos dentro de lo que es un grupo de iglesia, grupo de hermanos, a cuidarnos de esto que no están solamente afuera, sino que están adentro. ¿Sí? Cuán respetuosos tenemos que ser a veces de la autoridad, de nuestras guías, de nuestros pastores, de aquellos que tienen mayor conocimiento que cada uno de nosotros, para sabernos conducir dentro del grupo de la iglesia. ¿Sí? Esos son los que tienen responsabilidad y tendrán que dar responsabilidades ante Dios llegado el momento. Cargan sobre sus hombros la guía de su rebaño.
Por eso nosotros también tenemos que contribuir. Ser celosos de la doctrina. Ser celosos de lo que Dios nos enseñó a través de la sana doctrina. Y la sana doctrina está acá adentro. No está en ningún pensamiento humano. Está acá adentro. Seguimos. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevado de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Esto es lo que le espera. ¿Qué son? Manchas en vuestros ágapes, manchas en nuestras reuniones, manchas en la cena, manchas en el ambiente de los hermanos. Nubes sin agua. Cuando justamente hoy a la mañana pensaba en esto, ¿no? Escuchaba el informe con respecto a la sequía y a todas estas cosas que están pasando alrededor, varios incendios ya que se han ocurrido aquí en San Luis, todo por la gran sequía que hay y por la época que atravesamos, obviamente, que es normal. Y podíamos ver nubes en el horizonte y decir, ¡ay, qué lindo, se viene una lluvia! Y pasaron y no sirvió de nada. Lo mismo pensará el granjero, aprovechar esas nubes, esa lluvia para poder mejorar sus cultivos. Y pasan la nube y no pasa nada. Es más, árboles otoñales sin frutos. ¿Ustedes se imaginan esta imagen? Sí, la pueden ver. Cuando nosotros vemos árboles en otoño, ¿qué vemos? Árboles con todas sus hojas amarillentas, aquellas pocas que le quedan, que se van cayendo, ¿sí? Y sin frutos. No sirven de nada. No sirven de nada. Y termina diciendo 2 veces muertos y desarraigados. Y ya de esto estuvimos hablando. El 13 dice, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si alguno de estos hermanos seguramente ha leído este pasaje, hermanos decimos, ¿no? Estos amigos, por así decirlo, ¿no? Se supone que difícilmente hayan alcanzado la gracia de Dios. Y si leyeran con inteligencia o pudieran ver por los ojos espirituales lo que está diciendo acá Judas, tienen un lugar reservado eternamente a la oscuridad. Tal como leíamos allí, ¿no? En los versículos estos, el 5, el 6 y el 7. Reservados tremendamente, realmente mal. El versículo 14, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas y decenas de millares. Para hacer juicio, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire, aquí abrió la puerta. Versículo 15, el Señor aquí abrió la puerta para hacer juicio contra todos. Este es el Señor Jesucristo. Esta profecía de Enoc que está hablando de que vendrá el Señor, es justamente para cuando se abran estas puertas. Cuando todas las personas, porque dice que todos los impíos y todas sus obras impías han de ser expuestas. Y que viene, pero viene para todos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca hablan cosas infaladas, adulando a las personas para sacar provecho. Queridos hermanos, quizás de pronto tenemos que repasar continuamente estas cosas. Esta carta, no solamente esta, Segunda Pedro, ¿sí? Segunda Pedro es una carta paralela, por así decirlo, ¿no? Del capítulo 2, versículo 1 al 17, ya nos advierte de esto, de aquellos que vendrán con falsas doctrinas, con falsos maestros. Como en la antigüedad había falsos predicadores, ahora van a haber
falsos maestros, dice Judas. Y esto es en el principio de los siglos. Y hoy lo vemos. Y hoy pasa. Lamentablemente sabemos que muchas cosas se destruyen. Iglesias, hermanos que se apartan, disoluciones, se disgregan. Pero hay una esperanza. No me va a tocar a mí anunciárselas ni decírselas, porque esto va a seguir seguramente continuidad en el estudio, ¿sí?, que nos deja el Señor. Pero por sobre todas las cosas, meditar realmente cuál es el fin de aquellos que ya están reservados, aquellos que ya tienen un lugar reservados en las tinieblas eternas, ¿sí? Y que si nosotros quisiéramos hacer algo para justamente no caer en eso, tendríamos que realmente meditar mucho cuál es el propósito que tendríamos que hacer. Y nada podríamos hacer. Pero gracias que el Señor Jesucristo abrió la puerta. Gracias que hoy Dios no aplica el juicio directo sobre el hombre, ¿sí? Gracias porque tenemos la oportunidad de poder hacerlo, de poder recurrir a Él día a día, ¿sí?, a dejar nuestros pecados, a dejar nuestras cuestiones delante de Él, porque sabemos que somos séqueres pecadores y seguiremos pecando. Sí, odiamos esa palabra, no nos gusta, no lo queremos hacer. Todos los días le pedimos, Señor, ayúdanos. Él es el sostén, Él tiene el poder para sostenernos en todas estas cuestiones. Él lo puede hacer, pero nuestra debilidad humana siempre nos hace tropezar. Pero gracias a que tenemos al Señor Jesucristo. Quizás este mensaje lo podríamos terminar aquí de esta manera, pero a mí me gustaría hablarte a ti, amigo. Quizás por curiosidad o porque te he invitado a alguien, tú puedes estar presenciando esta exposición bíblica, este pequeño estudio. Sería bueno que reconsideres tu vida con Dios y que lo hagas a través del Señor Jesucristo, el único que tiene el poder suficiente para salvar. De esto habla nuestra doctrina. Jesús es el centro de nuestra existencia. Gracias a su obra maravillosa así en la cruz, nosotros hoy gozamos de salvación. Gracias a Él, hoy tenemos entendimiento. Gracias a Él tenemos un lugar reservado en toda la eternidad. Y no va a ser en ese lugar de fuego, de condenación, donde estaba zambullido este rico. Y todos aquellos que desobedecieron la palabra y que se desviaban de cualquier manera, como pasaba allí en Sodoma y Gomorra. Sino que tenemos un lugar preparado donde no habrá más noche, donde no habrá más lágrimas, no habrá más sufrimiento, donde todos estaremos delante de nuestro Creador, ¿sí?, para alabar y darle la gloria por toda la eternidad. Eso es simple, es sencillo, mucho más de lo que vos crees. Así que estás invitado a que de esta manera sea. Y a mis hermanos, la invitación, y que esto también recaiga con toda fuerza sobre mí, es para que podamos seguir sosteniendo y manteniéndonos en la sana doctrina. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor realmente nos haga entender cada día más. Padre amado que estás en el cielo, gracias por tener tu palabra, Señor, y tu enseñanza. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, Señor, que podamos ser, Señor, prudentes con lo que tú nos has enseñado, para que la sana doctrina siga realmente haciendo la obra que tiene que hacer, Señor, por tu Espíritu Santo. No por doctrina de hombre ni sabiduría de hombre, sino porque tú lo has dejado escrito en tu palabra. Padre, cuídanos, resguárdanos de aquellos que quizás de pronto vienen con otras intenciones. Te pedimos y rogamos por los ancianos de nuestra iglesia, que son los que tienen realmente la responsabilidad de guiarnos, Señor, para que tú estés dándole sabiduría. Señor, a continuación tenemos muchos motivos de oración para elevar. Queremos que tú, Señor, de una manera u otra nos contestes todos estos favores que te estamos pidiendo, pero que lo hagas en tu sana y, Señor, y única voluntad, en tu único, Señor, dominio por sobre todas las cosas. Gracias por tu amor, por habernos dejado, Señor, esta tarde,
poder hablar a través de ti, a través de tu palabra. Bendícenos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con los motivos de oración, Alberto. Muchas gracias. Bueno, gracias hermano. Y ahora vamos a tener, voy a empezar a enunciar los motivos de oración que tenemos para hoy, que cada uno en su casa puede aprovechar este momento que Dios nos ha dado para orar. La oración es una expresión natural del creyente, es como respirar, digamos. Igual que el estudio bíblico o estudiar la palabra de Dios, tiene que ser justamente esto. Y los motivos de oración son los siguientes: por la salud de aquellos que son más ancianitos en la congregación, aquellos que tienen una edad avanzada, como Elida de Misiti, Perla Esteves de Rivero, Linda Lucero, que es mi mamá, Carmen y Coco Castro, que son los papás de Jorge Castro, también por los hermanos que están teniendo tratamientos oncológicos. Tenemos a nuestro hermano Ariel, que con su gran esfuerzo ha venido a ayudarnos con el tema de la transmisión y el audio. Él siempre pone y se preocupa en esto. Y bueno, oremos porque él no estaba muy bien hoy. Oremos para que el Señor justamente lo sostenga, haga la voluntad que él ha propuesto, digamos, para Ariel. Y sobre todas las cosas esto, sostener, acompañar y que la mano de Dios poderosa esté con él. Pedimos también, vamos a pedir por nuestro hermano Mario, que él, gracias a Dios, por la mano poderosa de Dios, podemos decir que ha sido curado, pero bueno, queda un paso más, que es una intervención quirúrgica que todavía no se da por el tema de que están cerradas las fronteras para poder salir, pero oremos para que, bueno, que puedan bajar un poco su ansiedad quizás y, bueno, esperar en las manos del Señor lo que queda por delante. Oremos por Marta, nuestra querida hermana, que sabemos que tenía programado viajar este martes, no ha podido viajar porque está complicada la situación allá con el tema del hospital, todavía no se ha dado el lugar, digamos, la cama que es necesario. Oremos para que el Señor obre, para que pueda abrir la senda, digamos, ¿no? Para que pueda darse ese lugar allí en esa clínica, y bueno, y después de ahí, que Él pueda ir guiando cada paso que vayan dando, ¿no? Porque seguramente va a ir acompañada de su familia, y bueno, que pueda sostenerla a ella, darle paz en su corazón, calmar sus dolores todavía, que es lo más necesario, y también que pueda sostener su familia. También piden oración por la salud de Roberto Aro, cuñado de Marcelo Ibaceta, que tiene un tumor maligno en el colon y debe realizarse quimioterapia. Oremos para que Dios pueda acompañar a esta familia. Marcelo es uno de los hermanos de la congregación y se le ha predicado muchas veces el Evangelio. Oremos para que el Señor haga lo importante, que ellos puedan aceptar a Cristo como Salvador. Porque después de esta vida hay otra. Muchos dicen, después de esta vida no hay otra, pero después de esta vida hay otra. Así que oremos porque ese paso es lo importante. Es lo que va a dar a nosotros una vida eterna o una condenación eterna, como decía Gustavo en el mensaje. Oremos también por la salud de Daniel Bazán, que es la hermana el hermano justamente de una hermana que se congrega con nosotros, quien necesita un trasplante de corazón. Oremos por lo principal, dijimos, que es la salvación de su alma. Porque ¿qué ganará o qué dará el hombre por su alma?, dice la palabra de Dios. Lo importante es salvar su alma y después el Señor va a acomodar todas aquellas cosas. Así que oremos por esto que es importante. Oremos por la situación económica de todos los hermanos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el país, pero también en todo el mundo. Vemos que hay casi 1 millón de desempleados, estaba escuchando hoy, pero oremos por los hermanos que se congregan, que están teniendo problemas con sus trabajos, otros que no tienen su trabajo para que puedan tener un trabajo digno, poder llevar el alimento y el sustento a su hogar, y también hay aquellos hermanos que tienen comercios, empresas, que también se han complicado. Así que oremos por cada uno de ellos para que el Señor pueda obrar de acuerdo a su voluntad y pueda poder
restaurar las situaciones para que esto vaya mejorando. Oremos también por la salud de Raquel Amue. Es la tía de Marcos y Esteban Urquiza, que son hermanos y ancianos de la congregación, la cual ha tenido una ACV y se encuentra allí en Pergamino con un estado reservado. Oremos para que el Señor obre de acuerdo a lo que ha decidido que es mejor. A veces nosotros oramos por lo que nosotros pensamos que es mejor. Oremos para que el Señor obre para lo que es mejor para ella. Y oremos también a Dios para que Él pueda acompañar a su pueblo, guiar a su pueblo. Tenemos algo que no tienen los demás. El pueblo de Dios tiene la guía, la compañía del Espíritu Santo. Tiene la palabra de Dios en donde el pueblo de Dios puede ir para que esa palabra pueda ir transformando sus vidas. Así que oremos para que el Señor pueda tocar nuestras vidas, empujar a través del Espíritu Santo a estudiar más la palabra de Dios y a vivir de acuerdo a su voluntad. Y oremos en este tiempo para aprovechar cada momento y cada situación que tenemos. Todas las cosas que se van revelando en la palabra de Dios están indicando que son los últimos tiempos. Y muchos dicen, ¿qué son los últimos tiempos? Se acaba el mundo, dicen algunas personas. Y no se acaba el mundo. Pero sí, son los últimos tiempos donde se acerca la venida del Señor Jesucristo. Como decía mi hermano Gustavo, al final. Alguno está escuchando este momento. Yo quiero hacer un llamado como hizo él. Que tenga la oportunidad de conocer a Cristo, pero no porque lo escuchó, no porque leyó de él, no porque ve una imagen, sino que lo pueda conocer personalmente como su Señor, como su Salvador. Una simple oración, pidiendo perdón por sus pecados y aceptando de que esa obra que a veces vemos colgado más que todo en las cruces católicas, esa obra fue para dar salvación y vida eterna. Dejamos aquí. Que Dios nos bendiga y que podamos orar todos al Dios de los cielos, el cual escucha a cada uno y dice que Él derrama bendiciones para que el pueblo de Dios pueda seguir caminando hacia dónde, hacia la patria celestial. Que Dios nos bendiga.